¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. En todos los países donde se ha aprobado el modelo comunista, los resultados están más que a la vista. Y no podía ser más catastrófico. Las libertades han sido secuestradas, la economía se ha ido literalmente a la ruina, la moneda normalmente es inservible y estos villanos sin cuna, autoconvertidos en líderes vitalicios, estos cabestros elegidos para conducir sin misericordia a sus propios pueblos al éxodo, a la muerte y a la miseria, a todos, salvo claro, por supuesto, a ellos mismos y a su nutrido rebaño de compinches, descerebrados, de oportunistas que de alguna forma critican y castigan un modelo capitalista que a toda costa quieren para su propia para sí mismos, para darse la gran vida a costillas de los que cada noche tienen que rebuscar entre la basura un pedazo de pan para sus hijos o convertirse en fantasmas deambulando por otros caminos en busca de un hogar. Aun cuesta trabajo pensar que haya tan poca conciencia o que no haya memoria histórica para seguir apostando por estos regímenes caducos e indecentes, o quizá tanta falta de cultura o de visión para mirar a quienes ya lo padecen y también pensaron que a ellos quizá pues nunca les iba a pasar. Quizá también ellos fueron engañados por estos líderes populistas que usaron la democracia como fachada en ese modelo neocomunista ensayado a la perfección por Hugo Chávez en Cuba y copiado tan fielmente por sus cachorros bolivarianos que aún hoy en día siguen usurpando un poder que no les corresponde. Porque quizá también ese es hoy día el pecado del incauto, confiar en estos lobos feroces de afilado colmillo que escondidos en un caballo de Troya se sirven de la democracia para penetrar en ella, desestabilizarla desde adentro y una vez en el poder pues convertirse en dictadores. Pero el problema ahora se agrava un poquito más porque ya no actúan como lobos solitarios, sino como una manada de alguna forma rancia de izquierda que desde distintos foros y haciéndose valer de la violencia y del caos y de una plataforma electoral que solo usan como fachada, pues quieren hacerse con muchos de nuestros países. Y Colombia, por supuesto, no es la excepción. Ya Cuba lo intentó con ahínco en el pasado, después de haberlo logrado en Bolivia, con Evo Morales, en Ecuador, con Correa, Ortega en Nicaragua, AMLO en México, rozando el éxito quizá en Argentina con los Kirchner y ahora Perú con Castillo. En Colombia Gustavo Petro supone esa oportunidad y el momento, pues nunca mejor dicho que a poquitos meses de unas elecciones presidenciales. El agravado declive económico pospandemia y esto además aunado por el paro nacional no puede ser mejor excusa para estampar esa huella roja tan presente en los desórdenes de otras grandes ciudades. El modus operandi es el mismo, un motivo para crear desconformidad, caos, violencia, tomar como objetivo las fuerzas del orden para acusarlas de abuso de autoridad, debilitar la credibilidad en el gobierno e instituciones democráticas y la participación de las guerrillas como el ELN o las FARC para sumar su cuota de terror, como este atentado en una base militar en la ciudad fronteriza de Cúcuta, donde explotó un carro bomba este martes, dejando pues 36 personas heridas, entre los que se encontraban 2 militares estadounidenses. Así, de esta manera y con invitados de excepción, comienza El Espejo. Bueno, pues como les decía, ese es el panorama general, pero la joya de la corona siempre ha sido Colombia. Y lo que está pasando pues no está muy alejado de ese panorama que yo les comentaba en nuestra introducción. Pero para hablar sobre esto tenemos a Carlos Manzano, él es exdiputado colombiano, exconcejal, abogado, economista. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme, María. Muchas gracias. Y tenemos también a Ana María Ospina, ella es psicóloga, una experta en campañas políticas, ha participado en numerosísimas campañas presidenciales, ella es colombiana, hace análisis e investigación política y social y se encuentra con nosotros desde Bogotá. Ana, también muchas gracias a ti. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera comenzar, Ana, porque obviamente tú estás allá, contándonos un poquito cuál es el panorama que se vive
en el día de hoy? Porque ya vimos, hemos hecho ya avances de lo que ha sido el paro nacional, de las idas y venidas del gobierno, pero ahora esas cuotas de terror que está infringiendo, según la policía, el Ejército de Liberación Nacional, pero tampoco descartan que puedan ser las FARC o cualquier otro grupo criminal. Sí, Marian, la situación no solamente es muy compleja, sino que estamos como retornando a un pedazo de la película que ya habíamos vivido. De hecho, nosotros tuvimos una situación parecida a lo del carro bomba que hubo ahorita en la escuela de policía, en la General Santander. Ajá. Tuvimos el mismo modus operandi y también pasó lo mismo, ¿no? Se iniciaron las investigaciones, así como estamos ahora en esta fase de hipótesis, y el Ejército de Liberación Nacional solo se lo atribuyó unos 4 o 5 días después, ¿sí? Entonces, en este momento estamos como en ese mismo tránsito. Tenemos una situación realmente con lo que ocurrió con el carro bomba y con bueno, y al margen de toda la situación, se supone que está al margen de toda la situación, pero realmente, así como tú lo planteabas en tu introducción, tenemos una situación en Colombia donde ya hemos pasado de tener un problema social a convertirse en un fenómeno social. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos ya unas causas que están generando o que están transformando la cotidianidad de las personas y que nos estamos habituando a ellas. Y eso tiene unas consecuencias sociales muy importantes. Entonces, ya más que trascender el problema social, la situación del gobierno, la oposición, ¿sí? Ya está muy claro que hay que analizar cuáles son esos otros factores externos, y externos no solamente sociales, sino externos a nuestro país, que están haciendo injerencia y que están influyendo en toda esta circunstancia. Fíjate, Carlos, que Ana está dando en un punto extremadamente interesante, porque si bien obviamente el declive social, económico después de esta pandemia ha afectado, hay sectores de la sociedad que lo están pasando mal en Colombia, pero se buscó una excusa como esa reforma famosa fiscal que el gobierno decidió finalmente retirar. Y ahora uno se pregunta, bueno, pero ¿quién es el actor con el que yo tengo que negociar? Porque hay tantos actores que uno no sabe con quién negocia. Y en mitad de todo eso, esa injerencia externa que cada día está más probada. Marian, la situación, como lo dice Ana María, es bastante compleja. Es bastante compleja porque indiscutiblemente hay factores como la pandemia que genera un retroceso en la economía tremendo. Ese retroceso en la economía tremendo convierte a unas personas que estaban en una situación económica más o menos estable a pasar a ser pobres absolutos sin tener recursos con los cuales salir. Eso genera una circunstancia que es como una especie de un caldo de cultivo ahí especial para que de pronto unos sectores que han tratado de estar en el gobierno, en que han tratado de tomar las riendas del país, auspiciados por sectores externos de Colombia, pues se encuentren que es el caldo de cultivo exacto para llegar en este momento. Yo me he dedicado y yo acabo de llegar de Colombia hace 4 días. Sí. Y he estado hablando a veces con los estudiantes o con la gente que marcha. Y tú le preguntas si va a marchar, si está marchando por Petro, está marchando en contra de Uribe o está marchando en eso. No, yo estoy marchando por faltas de oportunidades, no las tengo, no sé qué voy a hacer, pero no saben relativamente por qué están marchando. O sea, se disparó una bomba que no sabemos hacia dónde va a explotar. Pero Carlos, esos son actores que uno puede decir son los actores conocidos, a pesar de que no saben exactamente cuál es el movimiento que provoca que salgan y que protesten. No, los desconocidos yo te lo voy a decir, ahí está Maduro y está, claro, y está Cuba, por supuesto. Ahí quiero llegar, porque ayer se estrenó un reportaje maravilloso que en algún momento lo queremos presentar también aquí en El Espejo, sobre la injerencia que ha tratado de tener Cuba siempre sobre Colombia, una injerencia que se le ha frenado, en el pasado se le ha frenado, que ha tenido mucho éxito en los países vecinos, como pasó con Venezuela, como ha pasado con Nicaragua, como ha pasado con Bolivia, como está pasando con Perú hoy. Exactamente, como ha pasado con Perú. Pero, ¿tú crees que Colombia va a resistir ese acoso? Porque es duro, es muy duro. Por supuesto que es un acoso muy duro. Yo pienso que definitivamente
se va a presentar como candidato Petro, se van a presentar otros de los sectores de izquierda, pero mira, quedó otro de los sectores de izquierda y centro, como es lo que lidera la alcaldesa de Bogotá, conjuntamente con Fajardo y todo ese sector que está ahí, no están en la línea de Petro. Ellos están aspirando a ver cómo ellos se acomodan en primero o en segundo lugar en las dos vueltas que hay en Colombia, aspirando, eso sí, que la tercera opción que hay en Colombia, que es la que ha sido más fuerte, que es la de la derecha, salga derrotada en la primera vuelta. Y entonces les toca enfrentarse, por decirle algo, a Petro y puedan surgir o emerger ellos. Todo esto tiene que ver con el debate presidencial que viene. Por supuesto. Indiscutible. El gobierno puede salir a plantear las reformas que quiera. No, pero es que puede esas salir son excusas. a plantear las mejoras económicas que pueda querer, pero Se lo van a todo tumbar. esto tiene que ver con la elección presidencial, claro, que es dentro de un año. Se lo van a tumbar. Y yo quiero hacerle esa pregunta a Ana, que ella es una experta además en campañas políticas, ha hecho análisis, investigación política y social. Ana, nosotros siempre hemos hablado de que esto que estamos viviendo no es solamente una cuestión de derecha o de izquierda, sino que responde a una agenda mucho más compleja, mucho más completa, que es esa famosa agenda globalista de la que tanto hemos hablado y que a la gente, yo insisto, que no es ciencia ficción, que por favor, o sea, estos movimientos y estos impulsos y estas financiaciones a estos candidatos de izquierda y la forma en que se está produciendo todo esto está impulsado desde afuera. Y en este caso no es solo Cuba, ¿verdad, Ana? Sí, hay un factor bien interesante que has tocado, y es que hay una agenda que se está moviendo a nivel internacional, donde países como Venezuela ya se acomodaron a esa agenda, ¿sí? Nosotros en Sudamérica, todavía el resto de los países nos estamos acomodando, y Venezuela ha tratado de ajustarnos y de imponernos esta agenda nacionalista, pero un nacionalismo inclusive mal llevado, ¿sí? Nos han tratado de imponerla a la fuerza y han involucrado no solamente los procesos políticos, electorales, sino sociales. Entonces, aquí ya tenemos lo que tú decías ahora, Colombia, hasta dónde va a flexibilizarse, hasta dónde va a resistir, hacia dónde va con todo este proceso. Y en ese sentido, Marian, nosotros pensamos, y sobre todo a partir de los análisis que hemos hecho, que definitivamente Colombia cumple con unos patrones que no solamente por la agenda que trae Venezuela, cumple con unos patrones que va a quedar muy difícil que ellos planteen la misma cartilla que le han hecho a todos los países. Ellos tienen unos planteamientos que tienen orden, que se van cumpliendo por etapas, es como una cartilla. Y en el momento en que se van ejecutando, van pasando cosas como las que pasaron en Perú. Pero Colombia tiene unas condiciones políticas y sociales muy particulares, ¿sí? Y bien lo decían ustedes ahorita. Inclusive la misma izquierda, la izquierda nuestra, es una izquierda que tiene unas connotaciones diferentes, y por eso hay todavía un proceso de reacomodación, y por eso todavía no han podido generar los efectos y las causas que han podido desarrollar en otros países. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, vamos a regresar de inmediato porque el FBI ya está colaborando en las investigaciones sobre este coche bomba, y además se ha ofrecido una recompensa de 500 millones de pesos para dar con el paradero de los autores. Vamos a seguir analizando qué pasa en Colombia y cuál es esa injerencia externa sobre los asuntos colombianos. Ha dispuesto una recompensa de 500 millones de pesos para dar con los autores materiales e intelectuales de este acto. Segundo, se crea un grupo especial de criminalística para hacer toda la investigación y la trazabilidad. Y quiero agradecer también el especial apoyo que le brinda a la Policía Nacional de nuestro país en esta investigación, el FBI de los Estados Unidos, con personal especializado. Bueno, pues es que yo ya se lo comentaba. Ahora dicen las autoridades que todo apunta al ELN, aunque habría posibilidades también de quizá alguna facción de esta disidente de las FARC, que ahora están todos colaborando más o menos en lo mismo, ¿no? No, así es, Marian. Mira, en los informes que hay sobre la Fiscalía, se analiza y se ve el video cuando entra el vehículo
no hay vigilancia, no hay vigilancia. Y yo he estado en guarniciones militares, en las guarniciones militares te colocan por Sí, claro, debajo, para si ver hay si... explosivos, te colocan perros, te colocan de todo, y no ocurrió, no ocurrió. Lo cual quiere decir indiscutiblemente que probablemente había alguna colaboración de algún personal del ejército. Para mí esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque resquebraja un tanto la institución del ejército. Obviamente que una o dos personas no van a dañar la institución del ejército, pero a mí sí me preocupa que esté ocurriendo esto dentro del ejército colombiano, porque si logran infiltrar gente, pues va a ser bastante, pero bastante difícil. Además, a mí, el ELN sabemos muy bien que no es un grupo guerrillero que esté buscando unas reivindicaciones sociales, sino que es un grupo narcotraficante en el país que tiene la fachada de Ejército de Liberación Nacional. Está operando donde circula la droga en el país. Está operando donde está en confluencia con Venezuela y por donde sale toda la droga. Ahí se pelean el pase de la droga, los paramilitares, el ELN, la FARC y el propio ejército venezolano. O sea que esa es la mina que tienen ahí, el tráfico de la droga, que es uno de los principales circunstancias financieras donde se fundamenta todas estas personas que dicen ser resarcidores de la justicia social en Colombia. Ese es el grave problema que se enfrenta a la frontera ahora mismo, o sea, y el grave problema de Venezuela, porque la incursión de estos grupos armados que en un momento dado están expansionándose cada vez mucho más en Venezuela, ya no solamente en la frontera, hay el ELN en concreto está muchísimo más extendido por el resto por el interior de Venezuela. Eso le puede llegar a jugar una mala pasada a Maduro si no tiene cuidado con eso. Él piensa que eso es como una especie de pseudoprotección que tiene, pero no sabemos hasta qué punto el alacrán le puede clavar la pinza en el momento más inesperado. Pero yo quisiera hablar... Marian, perdóname lo que te voy a decir, tú eres ingenua. Maduro sabe lo que está pasando. Bueno, claro, por supuesto que y sabe Maduro lo que está pasando. sabe, definitivamente, Pero y él tiene a sus comandantes y pero jefes ahí. ¿tú crees que si no estarían en Venezuela haciendo lo que les da la gana? Claro. Por supuesto que no. Eso, eso es terreno de nadie. Es terreno de nadie. Pero dentro de eso tiene que tener cuidado, porque una de las cosas que tiene Maduro no es precisamente la inteligencia. No es un gran estratega. Él puede pensar que tiene todo hecho, pero siempre puede haber, como te digo, un alacrán que le clave la pinza. Y con el ELN, y con las FARC, y con el problema del narcotráfico de por medio, y con la disputa de territorios de por medio, ahí nadie es amigo de nadie. Yo siempre he pensado que Maduro es un títere. Y tú sabes muy bien de quién es el títere Maduro. Sí. Y en el momento en que él le falle, le coloca a otro. Bueno, hasta Diosdado cualquiera ahí, claro, ahí los alacranes, exacto, ahí los alacranes se pican unos a otros. Pero yo quisiera hablar con Ana María del tema electoral. A ver, el tema de Petro en concreto, ¿no? Nosotros vimos unas negociaciones de paz en el 2016 donde se alza un acuerdo de paz con las FARC que se rompe porque las FARC siguen operando y siguen haciendo de las suyas y siguen teniendo, digamos, como más libertad para poder incluso hacerse fuertes dentro de Colombia, dedicándose más al negocio del narcotráfico. En el caso, por ejemplo, de Petro, estamos hablando de una persona que fue un guerrillero, estamos hablando de una persona que ha sido amigo de Hugo Chávez, que ha sido... amigo de Castro, que tiene una ideología marxista, leninista. ¿Cómo podría, de alguna manera, afectarle todo lo que está pasando en Colombia? ¿Sería positivo o le puede salir rana? Y la gente quiere más orden y quiere una política diferente. Marian, mira, aquí hay dos situaciones bien puntuales frente a eso. La primera es que toda esta circunstancia que se ha generado, que efectivamente estamos en un año preelectoral, supuestamente beneficiaría, ¿sí?, a Petro, pero hay una circunstancia que hemos tenido recién y es que como ya se vandalizó, claro, por eso, sí, a tal punto la protesta está acéfala, la protesta no tiene una motivación, como lo decían ustedes ahorita, una motivación específica y además de eso no contiene una organización clara. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos no solamente en un trabajo de masas, donde el Comité del Paro ha llamado a que se retiren como para identificar finalmente qué es lo que está pasando, ¿sí? A que se paren las protestas de esa manera, tampoco le han hecho caso. El mismo Petro ha hecho la solicitud y tampoco le han hecho caso. De hecho, si ustedes hacen un recuento hace poco,
él convoca a ciertos sitios a las marchas, ¿sí? Y tampoco llegan la cantidad de personas esperadas. Entonces, ya esto no es una acción política, ya esto trascendió lo político, ¿sí? Hubo un momento donde todas estas protestas y toda esta circunstancia generaba una ganancia política, generaba un rédito político y de verdad favorecía a las circunstancias de la izquierda. En este momento ya no, y lo que tú dices que se va a venir en contra. Fíjate este detalle tan interesante. Esto que pasó con el carro bomba, ¿sí? Ahí en el lugar donde ocurren los hechos, que es el cantón militar, donde está la Brigada 30, en este cantón militar existe una sede especial de la Fiscalía. Esa sede especial de la Fiscalía es donde se hacen las denuncias por narcotráfico de drogas, donde está el Catatumbo. El Catatumbo es una región en Colombia que conecta el centro del país con el oriente. Entonces, es todo un corredor donde se requiere para poder, es un lugar rico en fauna, ¿sí? Donde se requiere, donde se puede trabajar todo el tema de la droga, la distribución, el procesamiento y demás. Entonces, este coche bomba llega específicamente al lugar donde está esa fiscalía. Wow. Y otra condición adicional, en este lugar, no sé qué tan público sea, pero había una comisión especial de acción integral de los Estados Unidos, 2 expertos trabajando, ¿sí? Para revisar los temas de narcotráfico y demás del país. O sea, que no es un lugar al azar. Exacto. No tiene unas condiciones como tal. Entonces, fíjate que se combina el tema electoral, particularmente, ¿sí? Y el tema de cómo hacemos para que desde el punto de vista del manejo institucional se desestabilice y se muevan y se confundan las cosas. Bueno, pues este es un tema extremadamente interesante. Como siempre, este programa se nos ha quedado muy cortito, así que quiero invitarles a mis invitados a que podamos estar en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias, Carlos, y muchas gracias, Ana María. Gracias a ti, Marian, gracias. Bueno, y a todos ustedes muy buenas noches y nos vemos, por supuesto, el día de mañana. Gracias, Ana. A ustedes, Marian, muchas gracias.